Eso lo encontré ahí. Sí, fíjate. Hola, hola. Bueno, los invitamos que se vayan acercando para el último panel de este cuarto Congreso Nacional de Ateísmo. La siguiente ponencia, leyendo la trama biopensadora latinoamericana, está Elis Vieira, miembro fundador y expresidente de la Liga Humanista Secular de Brasil; Ramón Badillo, secretario general de la Fundación Sociedad Atea de Chile; y Fernando Esteban Lozada, vocero latinoamericano de la Asociación Internacional de Biopensadores. Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación a Fernando, a María. La primera cosa que debo dejar claro es que mi portuñol no es bueno, en español es peor. Entonces tendré que hablar en portugués y hablaré despacio. A Liga Humanista Secular do Brasil foi fundada em 2010, em fevereiro de 2010, e nós escolhemos essa linha, digamos assim, esse rótulo para os secularistas que nós, em torno de valores epistêmicos, como o ceticismo, o ateísmo também, e valores céticos, valores de aceitação de minorias sexuais, minorias de gênero, minorias de orientação sexual, minorias de raça. E procuramos fazer algo que está bem escrito no lema deste evento, que é tecer redes de ativismo, querendo nesse característica. É um lema que poderíamos adotar para nós. E outro lema que temos é que o humanismo é o racionalismo a serviço da compaixão. Então, compaixão. Então, eu sou algo como um estereótipo de um ativista ateu. Eu sou homem, quase branco, e vindo do campo científico. Estou fazendo doutorado em Cambridge, no Reino Unido, e atualmente eu sou diretor de Relações Internacionais da Liga Humanista por lá. Então, eu escolhi um tema para informar a vocês e para que possamos compartilhar experiências sobre a laicidade do Estado, que nos interessa. Então, de todos os temas que uma associação humanista trata, eu acredito que o relacionado ao ateísmo, a prioridade fica sobre a laicidade, porque significa a convivência de diferentes crenças na mesma sociedade, incluindo o ateísmo. Então, como houve um painel mais cedo falando de há uma diferença gritante, digamos, e bem marcada entre Estado ateu e Estado laico, eu acho que é aí que nós temos a oportunidade de mostrar que nós ateus somos cidadãos como outros quaisquer e que podemos compartilhar uma mesma sociedade com tolerância e podemos propor um modo melhor de pensar em questões metafísicas até e este é um ambiente mais receptivo também à defesa de argumentos pelo próprio ateísmo. A Tenaís está aqui do meu lado, ela pode traduzir qualquer coisa que seja difícil de entender. E se não entender, a Tenaís. Não se entende? Não. A primeira coisa, nosso lema foi entendido que o humanismo para nós é o racionalismo a serviço da compaixão. El lema de la sociedad de la Liga Humanista Secular humanismo al racionalismo. El humanismo es el racionalismo al servicio de la compasión. Lamento que no comprendo. Pero, entonces, el tema es Estado laico. Más cerca, no vuelvo A ver, más alto. Ok.
Vamos adiante. Ao menos fazendo entender isso aqui. Então, um breve histórico da laicidade do Estado brasileiro. Em 1889, os nossos republicanos tinham a ideia de Estado laico. Gostariam de implementar um poder separado da crença religiosa. Então, nossos primeiros republicanos propuseram um Estado separado da religião. Los primeros republicanos propusieron un Estado separado de la religión. E mais tarde, na nossa república, no meio do século XX, sob Getúlio Vargas, é que as religiões começaram a conseguir infiltrar-se no poder público. A mediados del siglo XX, con Getúlio Vargas, las religiones se fueron infiltrando en el Estado. E isso é irônico porque o próprio Getúlio Vargas era um laicista, um defensor da separação. Getúlio Vargas era un laicista, un defensor de separación de Iglesia y Estado. Mas as forças sociológicas e religiosas são mais poderosas que a grande influência individual que foi um presidente muito respeitado. As forças sociológicas e religiosas Las fuerzas sociológicas religiosas foram mais poderosas que a influência individual, que foi grande deste presidente. fueron más poderosas que la influencia individual de Getúlio Vargas. Então, após uma ditadura de 20 anos, como também foi uma experiência que vocês tiveram aqui, La próxima dictadura de 20 años, que también fue una experiencia que tuvimos en Argentina, após a ditadura tivemos a proclamação de uma nova Constituição laica em 1988. en 1988 hubo la proclamación de una nueva Constitución laica. E até hoje a lei é laica. No entanto, usam sim, a simbologia da introdução deste livro, que é a Constituição, para tentar justificar a interferência da religião. Puedes resumir? Que hasta hoy que se usa la introducción de la Constitución, que es solamente decorativa, para justificar interferencias religiosas en las leyes. E o responsável por esta frase religiosa na Constituição está aqui no Estado. El responsable de esa frase religiosa en la Constitución está en la Constitución. José Maria Emanuel tem como lema que ele é um democrata cristão. Imai tiene como lema ser un demócrata cristiano. E quando foi julgado se um Estado brasileiro poderia retirar essa referência a Deus da Constituição, Cuando fue cuestionado si se podía sacar la referencia religiosa de la Constitución, dos juízes do nosso Supremo Tribunal apontou que essa referência só está lá por existência deste homem. Então, ele sempre se candidatou à presidência do Brasil, nunca ganhou, sempre tem uma votação inexpressiva. No entanto, essa foi uma grande vitória dele como um político teocrata, introdução de uma referência a Deus numa Constituição laica. nunca ganó una elección, pero Logrou a referência a Deus na Constituição. Então, e este julgamento, que foi para o Estado do Acre,
foi conseguido, o Estado do Acre conseguiu retirar essa referência religiosa. El Estado de Acre logró sacar la referencia religiosa. Mas, como é um Estado pouco economicamente importante, isso é ignorado. Pero como es un Estado económicamente desimportante, y es ignorado. Quanto à educação, a Constituição ela é hipócrita, de certa forma. Na verdade, a política da aplicação da Constituição é hipócrita. La política de la aplicación de la educación pública es hipócrita. Porque obriga as escolas a oferecer um ensino religioso. Porque obliga a la escuela a ofrecer una enseñanza religiosa. E deixa para manter a aparência de laicidade, deixa os alunos facultarem se querem assistir às aulas ou não. Para manter una apariencia de laicidad, dejan que sea optativo para los alumnos asistir a nuestras clases. Mas é claro que há grandes forças e pressões para que os alunos assistam às aulas religiosas. Hay grandes presiones para que los alumnos asistan a las clases. E temos uma pesquisadora, Débora Diniz, que mostrou em pesquisa empírica que a escola pública estava sendo usada para a doutrinação no cristianismo. Que hizo un estudio empírico, Débora Diniz, un miembro honorario de la Liga Humanista Secular, muestra que la educación pública está siendo utilizada para la adoctrinación. Então, para terminar, de acordo com essa evidência descoberta pela Débora Diniz, nós vamos enviar, e já fomos aceitos, para participar do julgamento do ensino religioso e propor o fim desse ensino religioso justamente por ter sido cooptado para a doutrinação. La Liga Humanista va a participar de los debates para pôr fim ao ensino. Para finalizar a enseñanza religiosa. O ideal é que fosse um ensino plural de crenças diferentes e um estudo sociológico e histórico, mas como não está sendo usado dessa forma, queremos o fim do ensino religioso. Lo ideal sería la pluralidad. Pero como está siendo utilizado para el adoctrinamiento, para defender el tribunal de enseñanza religiosa. Nas escolas públicas. E claro, temos bastante resistência dentro do país quanto ao movimento laicista ou laico. Hay mucha resistencia en el país contra el movimiento laicista y laico. A resistência retórica é da primeira frase. La resistencia retórica es la primera frase. Então, inventaram os juristas católicos cristianos, inventaram a distinção entre laicismo e laicidade, uma distinção artificial para poder justificar, por exemplo, que símbolos religiosos estejam em prédios públicos. Se hace una diferencia entre laicismo y laicidad con la intención de justificar que los símbolos religiosos están en edificios públicos. E eu estava observando o seu dinheiro com inveja. Estaba observando un billete de Argentina y me da envidia. Porque em todas as notas brasileiras de real está escrito Deus seja louvado. Porque en todos los billetes de reales en Brasil está la frase alabado sea Dios. Que é um absurdo. E também a outra resistência retórica é alegar que ecumenismo cristiano é laicidade, é uma falácia. E outras interferências, a Conferência Episcopal de Bispos Católicos interfere
na saúde pública, em conselhos, por exemplo, dos direitos reprodutivos das mulheres, para manter o aborto como um crime no Brasil. Está claro? Então, temos agora uma bancada evangélica, políticos eleitos com voto de cabresto, como você traduz isso? Um voto de coação baseado em fé elege políticos deputados evangélicos para o Congresso Nacional. Votos basados en la fe eligen diputados evangélicos para la Congreso. E propõem leis para dar privilégios, mais privilégios ao cristianismo. Proponen leyes para dar más privilegios al cristianismo. E essa é uma delas, e essa é uma imagem de uma petição que nós iniciamos com mais de 22 assinaturas contra esta lei. Juntaron firmas donde consiguieron mandar en contra de esa ley. E o título eu escolhi de forma a trazer minorias religiosas para este ativismo e houve sucesso nisso. El nombre de la propuesta para que se acerquen otros grupos religiosos y fue exitoso. Hermanos en la discoteca. Então, voltando ao dinheiro, essa é outra petição para eliminar essa frase. E aqui eu vou dizer a origem dessa frase no dinheiro. Va a decir el origen de la frase de las billetes. Este déspota chamado José Sarney foi o responsável por isso um ano após a proclamação a promulgação da Constituição. El expresidente José Sarney es el responsable de la frase de las billetes. Por uma decisão despótica sem base em lei. Por una decisión sin base en una ley. E até hoje subsiste. Hasta hoy subsiste. E quando um promotor questionou no ano passado que essa frase esteja lá, cuando un promotor cuestionó que la frase esté en el billete, sofreu ameaça de morte. fue amenazada de muerte. E em 2013, é claro, tivemos o nosso argentino favorito no Brasil. E foi gasto mais de 100 milhões de reais do erário público na visita. Com a desculpa de que é um líder de Estado, um chefe de Estado, mas nós sabemos muito bem que o propósito dele não foi diplomacia, mas proselitismo religioso. Lo siento. Deve ser presumido. Fueron gastados más de 100 millones del dinero público en la visita con Francisco al Río de Janeiro. Cerca de 100 milhões. E foi distribuído material anti-aborto, por exemplo. Fue distribuido material anti-aborto. Então a visita dele não é diplomática. Entonces la visita de él no es diplomática. É proselitismo. Es proselitismo. E a Liga Humanista organizou debates públicos em rádio contra, por exemplo, um arcebispo de Porto Alegre. La Liga Humanista organizó debates, como por ejemplo con el arzobispo de Porto Alegre. Para humilhar-los com lógica. Para humilhar-los com lógica. Então, como eu disse, há uma bancada evangélica que está em crescimento. Hay una bancada evangélica que está en crecimiento. En nuestro Congresso Nacional. Congresso Nacional. E é um pouco assustador porque em 20 anos os evangélicos passaram de 6% a 25% da população. Es un poco asustador porque los evangélicos pasaron de 6% a 20% de la población. 25%. 25%. 20 anos.
Mas, como tento manter uma perspectiva otimista, pero como intento mantener una perspectiva optimista, a informação importante de que vários desses evangélicos não frequentam as igrejas. hay informaciones de que varios de esos evangélicos no frecuentan iglesias. Então, são como os católicos não praticantes. Entonces son como los católicos son practicantes. E presumo que são mais abertos a argumentar, a serem convencidos de que devem partilhar no Estado com crenças diferentes. Entonces son más abiertos al diálogo de que es necesario compartir el poder con otras creencias. É isso. Eu posso responder perguntas e dúvidas a respeito da nossa associação. Nós somos membros da União Humanista Ética Internacional. Miembro de la Unión Humanista Ética Internacional E Aliança Ateia Internacional. y la Alianza Atea Internacional. Promovemos o primeiro Congresso Humanista Secular da América Latina no ano passado. Promovieron el primer Congreso Internacional de Humanismo Secular del año pasado. No ano passado. E temos tido sucesso no nosso ativismo. Isso. Eu gostaria de hablar su lengua, pero aprender. Perdón por la traducción. Esa es la ¿Preguntas? Yo no sé si es más difícil escuchar a un brasileño tratando de hablar español o a un chileno tratando de hablar español. Complicadísimo, pero voy a tratar de ser neutral en el uso del lenguaje. Así que, vale. Me presento, soy Ramón Padillo, soy secretario general de la Sociedad Atea. Estamos operando en Chile bajo la forma de fundación, una organización sin fines de lucro para seguir el modelo de la Iglesia Católica. No, para poder postular a fondos y para estar dentro de la institucionalidad. Bueno, vamos a partir un poquito contándoles de la manera más rápida posible para contarme el tiempo que Fernando me dijo que eran 25 minutos. Bueno, nuestra raíz, nosotros partimos juntándonos los fundadores de la Sociedad Atea a través de Facebook por una iniciativa de alguien que lo puso casi como una inquietud en un foro de discusión. Y si hacemos un congreso ateo en Chile, como pregunta, lo planteó dentro de las respuestas de la gente, él encontró un par de personas que estaban realmente interesados en hacer este evento. Y con ese grupo armaron una página de Facebook que se llamaba Congreso Ateo Chile o Congreso Ateísmo Chile. Esa página empezó a levantar la información de dónde iba a ser, de más o menos de qué se iba a tratar, y bien abierta, invitando a la gente a decir qué temas les gustaría de este congreso en Chile, la temática, etc. Muy abierto. Y ahí yo les escribí, y así fue como me metí a este grupo. Y posteriormente dio muy buenos resultados del equipo que se formó y armamos este evento. En ese tiempo ocupábamos la gráfica de Star Trek como gráfica nuestra. Ayer vi a alguien con la boleta Star Trek y me acordé, me dio mucha risa. Y partimos armando este tema del congreso. Finalmente se hizo el 10 y 11 de diciembre. Tuvo una asistencia de 220 personas. Más o menos 100 y algo, 130 por día, pero varió el público, qué sé yo. Así que fue un éxito bastante importante para nosotros porque era lo primero que hacíamos, o sea, nos juntamos para eso. Entonces, no sé cómo habrá sido el Ateo Mar del Plata, me imagino que primero se juntaron y después armaron el congreso, nosotros partimos al revés. Entonces, y con el miedo también. Ya. Y nosotros con el miedo, claro, juntarse para armar un congreso. Entonces, había mucho miedo. Chile es un país que ustedes sabrán es un poquito más conservador y el carácter de los chilenos también somos más conservadores, más tímidos a veces, no somos tan cancheros.
Y por eso teníamos el miedo un poco que no nos resultara este congreso, pero fue bastante bueno para partir. Ahí está la gráfica del primer congreso, y ahí ya se ve que armamos las primeras redes, tejimos las primeras redes con la Asociación de Escépticos de Chile y con un instituto, o sea, con un centro cultural laico que nos facilitó el lugar para realizar el evento. Esta foto la quise poner porque este diario, que es el diario de las últimas noticias en Chile, es el diario más vendido, es el diario más leído. Entonces, el hecho de que nos hicieran esa notita pudo haber sido también el impulso de que llegaran cerca de 100 y tantas personas por día, ¿no? Y también con la broma, el diario es un diario que cubre mucha farándula, mucho deporte y hace muchas bromas con los títulos y tal. Entonces, lo tomaron a la broma también el tema del congreso, pero la entrevista nos sirvió para difundir. Y ahí está el día 1 con la gente preguntando en el centro cultural, una foto del día 2, eso es el día 2 también, y una cobertura que se hizo en un diario que se llama La Hora, que es un diario de distribución gratuita que también tiene harta circulación, con el tema del congreso, ya posterior que esto que salió. Esto fue un fin de semana y este artículo salió como a mediados de la semana siguiente. Después de eso pasó como un pequeño bache, porque como nos juntamos solo para hacer el congreso, pasaron un par de meses que, listo, fue el congreso, qué bueno, qué exitoso, listo, muy bien, y para la casa. Y luego nos juntamos de manera informal un par de personas que estaban en el equipo, y dijimos, bueno, tenemos que hacer más cosas y a lo mejor deberíamos formar un equipo de trabajo constante. Y dijimos, bueno, pero somos 5 personas, o sea, con esto no nos da. Y de las 5, 3 así como bien activas y la otra no, tal vez no tanto. Había que convocar más gente, había que llamar la atención y para eso hicimos un evento que fue polémico en Chile, que dio que hablar. Y también por lo mismo tuvo mucha cobertura de prensa por todos los canales de televisión y varios diarios, y eso nos permitió que este asado que hicimos el Viernes Santo de los Católicos en el Parque San Alberto Hurtado, un parque donde hay muchas parrillas, muchos lugares de barbecue, pudiésemos hacer este evento. Hay algunas fotos ahí, ese también es Luna, así que se hizo como amigo nuestro. Ahí está nuestro parrillero oficial. Ahí está una de las coberturas en Chile. Bueno, y ahí estamos. Ahí ya está bien avanzado el asado. Y ahí está el equipo. Esa fue una nota que nos hicieron en un medio brasileño. No me acuerdo bien el nombre, pero también una persona que era atea, que era brasileño, que escribía en un medio como digital, también nos hizo una nota. Bueno, y después de eso se sumó más gente, o sea, logramos el objetivo, y ahí ya éramos como 8 a 10 personas. Y ahí empezó la consolidación institucional de la Sociedad Atea. Empezamos a usar el nombre en junio-julio de 2012 de Sociedad Atea. Antes usábamos como ateos, los ateos, era una cosa bien genérica, ateos de Chile, en fin. Y empezamos a usarlo por el tema de instalar socialmente o en la sociedad el ateísmo. Por ahí va un poco la explicación del nombre, después de una larga discusión, ¿no? Que no sé si a ustedes les pasa o en Brasil les pasa que de repente uno plantea un tema y hay 500 opiniones y de hecho uno mismo entrega 4 opiniones distintas por estos temas, cuesta ponerse de acuerdo. Luego, en agosto, particularmente el 15 de agosto, el día que la Virgen sube al cielo, realizamos la actividad de lo que acá llama apostasía colectiva. En Chile lo llamamos renuncia al catolicismo porque era un poco más gráfico. La palabra apostasía era en Chile poco conocida, la tratamos de meter un poco, pero no funcó, no dio resultado. Y por eso le pusimos directamente renuncia al catolicismo, que era más fácil. Y ya en octubre de ese año 2012 empezamos a armar el sitio web de la Sociedad Atea y a consolidarlo en Facebook con seguidores, con fans que también aportaban cosas y que además nos servían como plataforma, mientras no teníamos la página web, para informar qué cosas hacíamos, cuando nos juntábamos y también para atraer gente nueva que le interesaba, digamos, meterse a trabajar en el activismo ateo.
Y aquí está el logo que resultó después de varias propuestas, que es un logo que plantea la diversidad que hay dentro de la sociedad, las distintas corrientes de opinión que tenemos. Hay gente que es liberal de derecha, que plantea todos los temas de género y los temas éticos en la misma línea que nosotros. No creen en Dios, pero sí tienen ideas económicas distintas a las que puedan tener otros integrantes de la sociedad, que son más de izquierda y que plantean modelos económicos distintos al que hay en Chile, que como ustedes sabrán es uno de los capitalismos más duros que hay en el mundo. Y aquí está el logo. Yo a alguien le comenté, creo que fue a la persona de apostasía colectiva, cómo era el logo, de qué se trataba esto. En un lado hay un sacerdote y al otro lado hay una persona común y corriente. Entonces se plantea como ese rechazo, digamos, y esa salida brutal. Y lo hicimos en negro porque, bueno, el negro y el rojo tienen su significado también. Y ahí también ustedes pueden ver abajo del logo, o sea, abajo del afiche, los logos de las personas con las que empezamos a trabajar ya de manera más constante. Ahí está, en esta parte, la Asociación de Escépticos de Chile. A ver si me puedo girar un poquito. Acá están los ateos libertarios, que son como anarcocapitalistas, ya al final nos tienen varias corrientes. Nosotros, ¿qué logramos? Y eso fue positivo, meter un integrante de la sociedad a la administración del sitio web de ellos. Y ahí ya les cambiamos el perfil de las publicaciones, nos pusimos mucho más laico y un poquito izquierdoso también en las publicaciones. Pero bueno, y todavía publicando con el logo antiguo, nosotros. Y el resto son Ateos Rancagua, que ahora son la Sociedad de Rancagua, Ateos Valparaíso, que ahora son la Sociedad de Valparaíso, y en fin. Continuando, bueno, eso Facebook, ¿no? En contra de esa ley. Ahí sí. Ya. Bueno, aquí un poco breve. ¿Qué es la Sociedad Atea? Una fundación donde se agrupa gente que es librepensadora, que es laica, que es escéptica y por supuesto que son ateos, en un espacio que en Chile no había hasta ese tiempo, donde ¿qué queremos? Instalar voces que sean no creyentes respecto de temas relevantes para el país, como pueden ser los temas de género, los temas éticos o los temas moralistas, los temas valóricos, en donde solo se le daba tribuna a la Iglesia Católica y la diferencia que había, digamos, con los evangélicos. De un tiempo a esta parte hemos logrado instalar dos voceros en los medios de comunicación, que uno es Anwar Rabi, que es un tipo de ascendencia árabe, que plantea, él es bien claro en las explicaciones que da. Hemos hecho coaching para que sepa, digamos, instalar frases mediáticas, cuñas, le decimos los periodistas, la cuñita de 20 segundos donde hay que plantear la idea concreta. Y hemos tenido buenos resultados. Cuando fue el nuevo Papa Bergoglio, fueron a preguntarnos a nosotros qué opinábamos del tema también. Entonces, también se han planteado los temas éticos en la sociedad chilena, y también hemos tenido una respuesta muy positiva, que los mismos medios nos llaman y nos preguntan qué opinamos respecto de esos temas. Entonces hemos ido logrando de a poco, por supuesto no en todos los temas, pero de a poco hemos ido instalando una visión distinta en determinados temas. Aquí ya lanzamos el 27 de noviembre de 2012 nuestro sitio web, con una plataforma que incluye las redes sociales, con Twitter, Facebook y un canal de YouTube que está medio botado, pero que igual le subimos videos cada cierto tiempo. Bueno, mostrarles un poquito el sitio web. Arriba están los enlaces principales. Todavía queda el banner del Día del Orgullo Primate, que lo celebramos el 24 de noviembre, en honor a Darwin. El activismo libre pensador, que es una columna de un tal Fernando Lozada. Y bueno, los temas principales que están en portada, que en ese tiempo teníamos
las candidaturas presidenciales de primera vuelta, y ahí que hicimos un artículo donde vimos todos los proyectos, las propuestas de los candidatos y qué cosas proponían sobre Estado laico, educación laica o temas valóricos que tuvieran alguna relación con los temas que a nosotros nos interesaban. Lo publicamos y pusimos todos los temas. En general, Marco Enrique Gominami y Marcel Clot eran los que más planteaban temas valóricos, los voy a señalar ahí. Marco Enrique Gominami y ese Marcel Clot que está con el que está sin corbata. Después ya vendría Michelle Bachelet, que era probablemente la presidenta de Chile, que también plantea algunas cosas valóricas importantes, plantea una reactualización del Estado laico, pero bueno, ella cuando fue presidenta tuvo varios problemas para instalar temas, como la píldora del día después y otros. Entonces, en esta pasada también creemos que le podría pasar lo mismo, además que en la coalición que ella está, la nueva mayoría, si bien están los partidos de izquierda tradicionales, el Partido Socialista, el Partido Comunista, el Partido Radical, que hay en Chile de izquierda, centro izquierda, también tienen a la democracia cristiana dentro de su bloque, y bueno, ellos son los que ponen todas las cortapisas valóricas, también económicas, porque son pro mercado, etc. Más abajo el sitio con las noticias típicas, el Facebook y el Twitter, que para nosotros son importantes redes de información. Y finalmente abajo como donde están unos bannercitos con algunas organizaciones con las que hemos ido tejiendo redes. Está un sitio especial para renuncia al catolicismo, un foro de discusión que está en Facebook, Los Escépticos, la página de Richard Dawkins en español, la Internacional Libre Pensadora y Laira, que es donde ahora estamos trabajando, una casona grande de laicos que nos ofrecieron un lugarcito y ahí tenemos nuestra oficina, y por supuesto los atletas de tarde también tienen su lugar en nuestra página web. Bueno, en el verano de 2013 nos fuimos de gira, por decirlo de alguna forma, a algunas ciudades donde vimos que había interés de personas por tener sede o tener actividad más o menos como lo hacíamos en Santiago, que es la capital del país. Y nos fuimos a Rancagua, nos fuimos a La Serena, Valparaíso y Temuco. Y aparte, en Concepción también nació la idea, y nació un grupo, no pudimos ir a Concepción, pero también nació la idea. Así que ahí está cuando fuimos a Rancagua, aquí está una reunión que hicimos en La Serena. Esta fue una junta bien grande que se hizo en Valparaíso. Fue grande porque fue una ex ministra de Salud y fue también un profesor de neurociencia de la universidad que nos albergó, que es la Federico Santa María, una universidad estatal, y llenamos esa sala. Fue como una sorpresa para nosotros. Eran como 120 estudiantes, casi todos estudiantes de la universidad, y hubo bastante respuesta en Valparaíso. Y esto fue en Temuco, que también estuvimos ahí visitando, y ahí nos juntamos con una organización laica para hablar de educación y Estado laico, y también fue bastante provechoso porque después quedó gente interesada en la sociedad de ahí en esa ciudad. El 30 de abril para nosotros es una fecha muy importante porque firmamos documentos que nos dan la personalidad jurídica de fundación, y a partir de eso ya estamos en otro estado donde podemos pedir fondos, donde podemos optar a otro tipo de beneficios que da el Estado a las organizaciones civiles. Ahí estamos como secretario general, tenía que hacer la primera acta, que era mano. Ahí estoy tuiteando lo que está pasando en ese momento, por Twitter, y sacaba la cabeza el oficial, el ministro de Fe. Bueno, y ahí empezó la celebración alegre con todo, con vino chileno y tal. Y después ya viene la consolidación de eventos, todas las cosas que en algún momento fueron unidos como el primer asado, el primer no sé qué, ahora ya vienen con la segunda pata, el segundo asado hicimos, segunda renuncia al catolicismo, que duplicamos la cantidad de gente, y el segundo congreso que mantuvimos la asistencia, también mantuvimos por los 240, 230. Bueno, el segundo asado, la gracia que tuvo es que como que se institucionalizó el tema y llegó muchísima más gente. Para el primero tuvimos 50 personas, para este triplicamos y llegamos a las 150, no nos dio la parrilla, tuvimos que ampliar el sector.
Y hay algunas fotos, el primer Choripán que está saliendo, más o menos la gente que se juntó ahí. Superman también estaba en la pared ese día. Y una nota que quería destacar: el diario Mercurio, el diario de Agustín Edwards, el diario que apoyó Kissinger en la CNI para el golpe de Estado 73. Ese diario publicó una actividad nuestra, por supuesto criticándola duramente desde la ética católica conservadora, que destacan que las parrilladas fueron respetuosas y cerraron el Viernes Santo, ¿no? Mientras que los no creyentes se reunieron en el parque junto a un gran asado por segundo año consecutivo, hijos de su madre. Bueno, la segunda renuncia al catolicismo, aprovechamos tanto de recibir las cartas de las personas que estaban entregando su documentación para renunciar oficialmente a la religión católica, como de difundir el segundo congreso que iba a ser el 26-27 del mismo mes de agosto. Nos aprovechamos las dos cosas, de recibir cartas y de entregar información. Esto lo hicimos frente a la Catedral Metropolitana. Ahí hay una persona firmando uno de los documentos que tiene que llevar una firma. Ahí hay una de nuestras activistas de la sociedad. Y ahí se ve también un poco la gráfica del segundo congreso ateo. Y ahí otra persona entregando información. Eso nos llamaba la atención, que gente realmente se quedaba a conversar con nosotros, recibir la información. Gente que un poco más mayor, que por Facebook o por Twitter nos informan de los temas. En estas instancias se puede llegar a ellos con información impresa cuando se hacen actividades en la calle. Y cobertura de prensa también de 3 canales de televisión y una radio, que es la Radio Bio Bio, una radio bien de izquierda, independiente, que siempre nos cubre cuando hacemos actividades públicas. Bueno, y ahí estamos celebrando. Ya nos vamos para la casa, estábamos cansados, tuvimos como 5 horas allí y nos fue bastante bien. El segundo congreso ateo mejoró bastante respecto del primero. Tuvimos expositores de mejor puesta en escena, que manejaban mucho más en los temas, o más expertos en los temas que entregaron. Y también el público cambió un poco. El primero fueron mucha gente como por curiosidad, por gente muy joven, de 17, 18 años, y gente variada, gente mayor, qué sé yo. A fue gente ya más transversal, se notó como que había permeado un poco las edades, las clases sociales, etc. Y eso fue bastante provechoso para nosotros. Y también la gente más interesada en los temas profundos, los temas más allá de la ponencia de la persona, sino que con más interés respecto a las cosas que nosotros hacíamos. Y aquí les voy a mostrar algunas fotos de lo que pasó ese día y las personas que participaron. Ahí está. Ahí uno de los expositores del segundo día. Antonio Vergara, de la Libre Pensadores Mundial. Y hay una chapita que se vendió harto, un libro de Dawkins, o sea, de Hitchens, que Dios no existe, el pastafarismo, y la chapita de la sociedad no encontré fotos, sino... Y también lo bueno que este segundo congreso tuvimos un librero, una persona que vende libros en ferias, y le pedimos una especie de temario especial con libros filosóficos o libros dedicados un poco a temas de ateísmo, temas de laicidad, que lo llevó ese día y generaron bastante interés. Así que eso también fue otro logro tener ese librero y que nos hacía descuento, que era lo principal. Bueno, y hay un guiño a los ateos más del Plata, que también uno de nuestros activistas le compró una polera a Fernando cuando fue a una actividad que hizo Fernando antes del congreso, entonces aprovechó Fernando de llevar merchandising y promocionar a los ateos. Bueno, algo corto, un poco el perfil del ateo chileno. Todas las cifras que hemos cotejado y hemos comparado nos dan que el ateo chileno principalmente son hombres jóvenes de entre
estratos socioeconómicos medio y medio alto. Voy a mostrar las cifras del censo. Por ambos sexos, los ateos llegan en Chile al 11,46, cifra que nosotros creemos es engañosa, al igual que todo el censo del 2012, porque estaba mal planteada la pregunta. La pregunta decía, ¿cuál es su creencia? Y si yo no tengo creencia, entonces ¿qué respondo? Y al último, después de como 15 alternativas, que salía hasta tarotismo, misticismo, no sé, decía ninguna. Entonces, eso también, por supuesto, una discriminación. Nosotros en su momento entregamos una carta al gobierno, lo hicimos público, que eso no correspondía, pero se hizo igual la pregunta mal formulada. Con el tema de la convivencia homosexual se hizo lo mismo, se hizo una pregunta como engañosa para bajar un poco la cifra de la convivencia con personas del mismo sexo. También un sesgo del gobierno de Piñera, que es un gobierno conservador y de derecha. Y aquí un desglose en el rango donde más hay ateos en Chile, es del 15 a 29 años, y las ciudades donde más hay ateos es en primero Santiago, donde llegamos al 19, luego en Aysén, posteriormente Valparaíso, y el total del país en ese rango da 15,7. Los hombres sube el promedio, y a nivel de 15-29 llega al 18,48, y de ahí la edad, mientras más avanzada la edad, menos ateos. Y con las mujeres llega solo al 8,2 el promedio nacional, y de 15 a 29 alcanzan el 12,94. Todas estas son cifras del censo 2012 de Chile. Aquí hay una encuesta que llama particularmente la atención, se viene haciendo hace varios años. Es una encuesta que hace la Pontificia Universidad Católica de Chile en conjunto con una empresa encuestadora, y que entrega cifras bastante decidoras respecto de las personas que creen y no creen en Dios, ¿no? Ahí se muestran las cifras, ustedes las pueden ver. En la 18-24 el no creo llega al 9%, y el total nos entrega un 13% en los grupos socioeconómicos altos. Hay otro desglose de esta encuesta, que es el seguimiento por año. El seguimiento por año, y ustedes lo pueden ver, la católica parte con el 70% de católicos cuando se empieza a hacer el 2006, y baja hasta el 61%, que es este año, 2013. Los evangélicos se van manteniendo, suben un pelito, pero se van manteniendo, es más contenido el crecimiento de ellos. Y otra religión se mantiene en el 4% casi inamovible. Los ateos sí suben del 12 al 19, creció un 5% sostenidamente en estos años. ¿Qué pasa con Facebook? ¿O qué nos dice Facebook respecto de las personas que se meten a nuestra página y ponen me gusta? Son principalmente personas de la región metropolitana, de Santiago, y los rangos de edad están ahí más marcados, de 18 a 24 y de 25 a 34 son los principales. También con un sesgo hacia los hombres, que eso nos preocupa, y se lo dije a María Teresa para que nos dé unos tips, porque no puede ser, no corresponde. Tejiendo redes, vamos a lo que nos convoca. Principalmente con redes laicas, tenemos un muy buen trabajo en Chile. Nosotros como sociedad nos consideramos principalmente laicos, y tenemos con 3 organizaciones distintas un trabajo bien. Que más tenemos relaciones con Hilaria, que es una corporación laicista, que viene haciendo un trabajo más bien académico, con gente laica, pero con un sesgo de edad mayor a público que nosotros como sociedad admiramos. Entonces nos permite también tener un vínculo con otro tipo de personas a las que sin esta asociación no podríamos llegar. El Centro de Estudios Laicos es una asociación de jóvenes laicos, y que tienen varios nodos en universidades, en distintas universidades a lo largo del país. Ellos trabajan principalmente en Concepción, en la Universidad de Concepción, en el sur del país. También están en Temuco, están en Punta Arenas, en Magallanes, y están en algunas otras universidades de Valparaíso, por supuesto en Santiago, están en la Universidad de Chile y en USACH,
la Universidad Santiago de Chile. Y también, por supuesto, nos permite entrar a las universidades con algunos temas que cuando hacemos charlas en conjunto. Y finalmente con la Asociación Internacional de Librepensadores, con la que a través de Antonio Vergara y ahora con Fernando Lozada estamos tratando de armar cosas. Por supuesto es más difícil por la distancia y todo, pero con Antonio Vergara en Chile es más fácil ir pensando cosas descabelladas. Con los escépticos, que es la Asociación Escéptica de Chile, tenemos un trabajo súper acotado a temas puntuales. Por ejemplo, el tema de hacer charlas sobre transgenia o transgénicos, sobre la pseudociencia, sobre la homeopatía o sobre otros temas en los que ellos son muy expertos y en los que hemos colaborado también. Además, ellos siempre participan de nuestras actividades como el Renuncia al Catolicismo, el congreso que hacemos, el congreso ateo y lo pasado. Son buenos para ellos. Así que tenemos también muy buenas relaciones con ellos. Ahora, lo que estamos haciendo nosotros es el paso siguiente, digamos, es tejer redes con las organizaciones civiles. Habíamos estado muy concentrados primero en acercarnos a organizaciones muy similares a nosotros, como los laicos o los escépticos, y no habíamos trabajado todavía, y recién empezamos hace un par de meses a trabajar con los LGBT, las organizaciones encargadas de los derechos civiles de género, con organizaciones de indígenas o pueblos originarios, con organizaciones, se ríe Fernando porque hay una broma que a lo mejor les contamos después de la pregunta, con organizaciones de estudiantes y movimiento estudiantil que es muy fuerte en Chile porque la educación es carísima, nos tomó fuera cara. Yo todavía estoy pagando mi crédito universitario, salí en 2007 de la universidad y tengo todavía 4 años por pagar. Afortunadamente el magíster que hice, la maestría que hice después, la pude pagar al contado. Si no, no estaría acá, estaría trabajando en un tercer trabajo en Chile. Y bueno, también con organizaciones que están por temas laicos, que están asociadas a nosotros en un nodo en donde tratamos solo temas laicos y después nosotros como sociedad atea vamos a esta organización a partir de esos temas. Aquí aparece un poquito más grande quiénes son los que lo integran: a la sociedad atea, a la agrupación de inmigrantes latinoamericanos. En Chile hay muchos peruanos y ahora han llegado colombianos y ecuatorianos. Argentinos siempre ha habido bastante, pero con los peruanos y los colombianos hay un trato súper discriminatorio, los ecuatorianos también, muy discriminatorio, y estamos con ellos apoyándolos en ese tema. La Asociación de Profesionales Mapuches por los temas indígenas o los temas de pueblo originario, y los estudiantes, que es la Federación de Estudiantes de Chile, que agrupa a todos los estudiantes universitarios, más algunos estudiantes secundarios que también están en sus propios temas que les competen. Los movimientos de liberación homosexual, el movimiento por el autocultivo, por el tema de despenalizar el uso de la marihuana, y la interrupción legal del embarazo también, y Patagonia Sin Represa, que son otras 2 organizaciones que se integraron a este trabajo. Todos los que estamos ahí asociados adherimos, todos y todas, adherimos al tema de cambiar la Constitución del 80, que es una Constitución que se hizo en dictadura, vía decreto, y que ya no va para más, y cambiarla por Asamblea Constituyente, no por un grupito de iluminados que hagan una Constitución y que después se voten en el Congreso. Porque como ustedes sabrán, nuestro sistema político es binominal, casi como en Estados Unidos, en donde solo 2 grandes coaliciones tienen la posibilidad real de elegir diputados. Entonces, por lo mismo, se produce un empate, y si bien la derecha saca el 33-34% de los votos, se lleva el 50% de los diputados. Entonces, teniendo un 50% de diputados conservadores, es muy difícil aprobar una constitución decente vía parlamento. Por eso estamos en contra de esa vía para una nueva constitución. Y además, todos y todas estamos por las masivas movilizaciones democráticas que se han efectuado en nuestro país.
El trabajo con los ateos principalmente lo hemos tenido gracias a la buena voluntad de Fernando Lozada, que nos ha ido dando consejos, lleva más tiempo que nosotros haciendo este trabajo. Y ahora estamos armando lazos con la Asociación Peruana de Ateos, la APA, y también con los ateos de Colombia, porque hemos intercambiado correos y hemos subido material de, por ejemplo, estudios o columnas de opinión a nuestro sitio web. Nosotros también le hemos enviado material, como por ejemplo esas cifras que mostraban sobre el perfil del ateo, algo más grande, más detallado, se lo hemos mandado a ellos, y también enseñarles un poco, comparar cifras y ver cómo tener estrategias para llegar a los públicos donde hay mayor posibilidad de adhesión al movimiento ateo. Poner aquí algunas fotos, ¿reconocen esa característica? Ahí estamos en la Casona de Hilaria, con un evento que hicimos que se llamaba Ateísmo al Sur del Mundo, donde mostramos las cosas que hacía Ateo Mar del Plata y también las cosas que hacía la sociedad atea, tratando un poco de hacer sí y comparaciones y también combinando estrategias un poco. Ahí se ve la fotografía. Y ahí está, cuando terminó un poco el evento, algunas personas que se quedaron fraternalmente para compartir y conversar. Bueno, la proyección a largo plazo de la sociedad atea es ir dando pasos para, con otras organizaciones afines, tener una especie de federación que agrupe a libre pensamiento, en donde estén organizaciones laicas, organizaciones ateas, y también escépticos o algún otro tipo de sensibilidad, y que sea un poco más potente, más masiva y que tenga más fuerza al momento de enfrentarse a grupos de poder o para tener voz en los medios de comunicación, que en Chile son muy, muy conservadores. Y otra de las cosas que tenemos también en proyecto es una escuela de líderes pensadores. Copiaba, digamos, la metodología a la escuela de líderes católicos, básicamente porque en la sociedad atea, si bien hay más o menos 25 personas en Santiago y 50 a nivel nacional, y todos tienen temas de expertise. Por ejemplo, soy periodista y soy experto en temas comunicacionales, hay otros que son diseñadores, otros que son astrónomos o tienen de la ciencia natural. Hay que pulir un poco a esas personas en distintos temas para que sean expertos, para que posteriormente publiquen cosas y opinen de manera más específica en los temas que les corresponden. Y bueno, también para ir posteriormente ampliando esa escuela a otro anillo, y para ir entregando pensamiento crítico a la sociedad, que a largo plazo queremos llegar a aquí. Y aquí les quiero comentar un poco el tejido que hemos entramado en las redes sociales. Nuestro sitio web tiene 180.000 visitas en el año de vida. El 27 de noviembre cumplió hace un poquito el año. Eso da un promedio aproximado de 490 a 500 visitas diarias. Por supuesto, hay días que hay 1000 visitas o 2000 visitas, dependiendo de los artículos que se suban, y otros días hay 100 visitas o 150 visitas, pero no baja de las 100 visitas diarias. En Facebook tenemos 4.300 personas que nos siguen y en Twitter 2.800, lo que nos permite también llegar al público joven, que, como les mostraba en la otra cifra, es el público más sensible a estos temas en Chile y con el que podemos llegar a tener mayor afinidad. De hecho, el promedio de la sociedad debe andar por ahí por los 30 y algo, ¿no? En general, hay gente más chica de 24, 25 y la gente mayor tiene 40, 45. Entonces, por eso. Bueno, y finalmente, el tema de las conclusiones lo dejé abierto porque, como dice la presentación antes del Congreso, hay bastantes cosas que concluir que de aquí mismo se sacan. Y también me gustaría un poco tener diálogo, intercambiar, escuchar lo que diga Fernando, ya sacar algunas conclusiones de lo que dijo nuestro compañero Eli, y a través de eso también ir armando un diálogo con ustedes que sería también muy productivo. Muchas gracias.
quiero es agradecer tanto a la sociedad atea, que acá como representante, por el recibimiento que tuve en Chile, que fue excelente, y a la Liga Humanista Central de Brasil, que fue también muy hospitalaria en Porto Alegre cuando participé de un evento sobre laicismo, escepticismo y ateísmo, y después tuvieron la gentileza también del audio de ese encuentro, subirlo a una radio de la universidad, que no recuerdo de la universidad. Bueno, mi idea no va a ser presentar la Asociación Ateos Mar del Plata, porque en realidad fue como que cada uno de los paneles contó un poco de lo que hacemos con ellos, entonces creo que por extensión ya saben que es Ateos Mar del Plata y muchos nos conocen ya de hace muchos años. Mi idea era un poco cerrar esto de activismo, de cuando hablamos de activismo, de qué estamos hablando, ¿no? Y qué tipo de activismo, porque no cualquier activismo es válido para hacer una alianza. Entonces, primero, bueno, creo que tenemos que definirnos un poco, y esto va a ser, hablo en mi nombre, no voy a hablar en nombre de la organización, pero lo que yo creo que somos como ateos, creo que somos ateos librepensadores, los ateos de Ateos Mar del Plata, porque trabajamos justamente para emanciparnos de todo dogmatismo, y nuestra principal herramienta es el pensamiento crítico, el análisis reflexivo, o sea, tanto de la realidad en el plano colectivo como en el individual. Y buscamos vivir libres de prejuicios, de dogmas, es decir, que queremos ser personas libres, sensibles, capaces de disfrutar la vida con gran intensidad. Muchas veces dentro de las descripciones de libre pensamiento se hace un fuerte énfasis en el racionalismo, olvidándose del aspecto sensible y emotivo de las personas, y creo que eso ya deja de ser racionalismo. Y somos activistas. ¿Y por qué somos activistas? Porque básicamente estamos comprometidos con el bienestar general de la sociedad desde una identidad atea, ¿no? Nosotros no planteamos el ateísmo como un dogma que quiere imponerse a los demás, sino como una identidad. No tenemos fe religiosa, no encontramos un argumento sobre Dios, ni una definición sobre Dios que sea razonable, y por lo tanto no hay motivos para estar o en la duda o ser creyentes. Entonces nos mantenemos desde una posición o desde una identidad atea. Y trabajamos, intervenimos activamente en la sociedad, realizando acciones, todo esto con la idea de producir algún efecto favorecedor de un cambio. Es decir, que tendemos a hacer cumplir algún derecho o instalar uno nuevo o concientizar al resto de la sociedad. Y nuestro activismo tiene otros activismos afines, pero tiene que tener ciertas características, y voy a nombrar al menos 3 grandes grupos respecto a cuáles características tiene que tener un activismo para poder interactuar con el nuestro o con lo que consideramos un activismo libre pensador. Primero, la defensa absoluta de la libertad de conciencia y de la libertad de expresión. La lucha por igualdad de oportunidades, idénticos derechos y obligaciones, y finalmente la eliminación de cualquier tipo de privilegio o sistema de opresión. Y para esto tenemos estrategias, o podemos sugerir algunas estrategias, y primero creo que es la de formación de células, ¿no? Es muy difícil que los movimientos librepensadores formen grandes estructuras, porque son en general espíritus emancipados. Y uso mucho la palabra espíritu porque la quiero recuperar del ámbito religioso. Espíritu no tiene por qué ser algo místico. Y los librepensadores tenemos un espíritu o tratamos de ser personas emancipadas, y es muy difícil obedecer estructuras verticalistas y autoritarias. Entonces es muy complicado armar grandes redes, no redes, sino grandes estructuras donde haya un superior y se bajen mandos, y eso es muy complicado. Entonces es muy difícil que prosperen. Ha habido intentos de hacer estructuras grandes en este sentido y han fracasado. Tendemos más a la horizontalidad. Entonces creo que lo ideal es la formación de células pequeñas con identidades fuertes, con afinidades fuertes, con también un trato cercano, con un lazo fraternal fuerte. De la forma que creo que podemos interrelacionarnos a través de células y poder actuar en la sociedad. Una de las características que me parece fundamental es el tema de reforzar la característica que nos transforma en minoría, y minoría lo digo entre comillas. Porque a los ateos, como a muchos otros grupos, incluso a las mujeres se las trata de minoría, siendo más del 50% de la población, nos califican así. Los ateos, después de los católicos, apostólicos, romanos practicantes, son la segunda fuerza. Y sin embargo somos tratados como minorías. ¿Y a qué me refiero con reforzar la característica que nos transforma en minorías? Si uno que más tenemos relaciones con Hilario considera a otra minoría
pero además siente la necesidad de oprimirlo y de callarlo, es porque le teme la característica que lo transforma en minoría. Entonces esa característica es una herramienta, no es algo ocultado. La comunidad homosexual a partir de los años 50-60 entendió que el closet los mantenía más oprimidos y había que empezar a salir y a tener otras estrategias en el cual usar su identidad como herramienta para conquistar espacios. Y creo que los ateos y los liberpensadores en general solemos reprimirnos, escondernos y no mostrar lo que pensamos y no decirlo a viva voz, y eso es creo que un grave error. Necesitamos visibilización. También la formación continua, una formación permanente, porque la realidad va cambiando, las situaciones van cambiando, siempre hay nuevo conocimiento que adquirir, necesitamos formarnos internamente y también ese conocimiento volcarlo hacia la sociedad. Pero no podemos quedarnos en lo académico solamente, en lo formal, necesitamos encontrar otros canales de incorporación y también para brindar conocimientos fuera de lo formal. Lo formal, lo informal muchas veces tiene una riqueza que a veces es despreciada por un cierto ámbito académico y no podemos hacer eso. También es imprescindible trabajar en lo que es denuncia, tanto en medios de comunicación, en la calle, como sea, y las denuncias formales, como se ha visto acá, hemos trabajado en denuncias en el ámbito judicial. Campañas de divulgación y principalmente la desnaturalización de la discriminación y el segregacionismo. Somos discriminados permanentemente y eso no se nota, no se entiende muchas veces cuando uno habla de símbolos en espacios, de símbolos religiosos, de espacios públicos, qué te hace, qué te afecta, y se suele apelar a esas cosas. Y creo que un punto muy interesante con respecto a esto es cuando representé a la Asociación Civil Atea Mar del Plata para denunciar a la Universidad de El Salvador porque su estatuto, redactado por el cardenal Jorge Bergoglio en 1974, dice que el primer principio de la Universidad de El Salvador, que está en su página, entren y búsquenlo y lo van a encontrar, dice luchar contra el ateísmo. La universidad fue creada, según Bergoglio, para luchar contra el ateísmo. Cuando lo denuncio no me quieren tomar la denuncia y digo, bueno, lo redacto luchar contra el judaísmo. Utilicé esa estrategia porque justo estaba en conflicto con el negacionista, el obispo Wilson, y me dice, no, esto es antisemitismo. Luchar contra el ateísmo no era discriminación, luchar contra el judaísmo, sí. O sea, luchar contra mis convicciones, contra el grupo que sostiene esas convicciones, no es discriminatorio, para el nadie no lo era. Y llevó 2 años de lucha a entender que esto era un acto discriminatorio y finalmente esto fue reconocido y nadie, en un dictamen, gracias a una de las presentes acá, a Analia Más y a Ricardo, Emiliano Ricardo, salió un fallo, un dictamen de INADI diciendo que sí era un acto discriminatorio. A pesar de eso, la Universidad de El Salvador sigue teniendo este principio. Pero bueno, creo que otro elemento fundamental en esto de las redes y la formación de las estrategias de las identidades es mantener siempre un espíritu de colaboración, un espíritu solidario y un espíritu fraternal. Ahora, no podemos aliarnos por todo. Cada identidad tiene objetivos que son propios de la identidad, es decir, cada identidad sufre una opresión, una discriminación, una quita de derechos específica, pero solemos compartir, los distintos grupos, algunas causas comunes. Y ahí es donde tenemos que hacer las estrategias. En esos puntos, incluso hasta con fecha de vencimiento, ¿no? No hay que extenderse más de lo que compete a lo que nos une. Y hay muchas identidades a las cuales unirnos. Feminismo, valores antipatriarcales, de la diversidad, como puede ser la Federación de Lesbianas y Bisexuales Trans y Transexuales Queer, ¿no? Todo el abecedario. Los pueblos originarios, organizaciones de derechos humanos como hijos, por ejemplo, nosotros tenemos un vínculo muy fuerte, colectivos específicos como puede ser la Marcha de las Putas que trabaja justamente contra la culpabilización de las víctimas, y esto tiene que ver con un patriarcado que viene desde los orígenes abrámicos, ¿no? De las religiones abrámicas, incluso con partidos políticos o con movimientos que están ligados a partidos políticos, con movimientos ambientalistas, escépticos, incluso como vimos en la primera mesa de este congreso, con un movimiento religioso. Hay puntos en común en los cuales podemos trabajar. ¿Y dónde están los campos de batalla? Los campos de batalla están en el propio cuerpo o en los cuerpos ajenos. ¿Por qué? Porque si una mujer quiere elegir decidir sobre su propio cuerpo y abortar no puede, y si cualquiera de nosotros decide terminar con su vida porque dijo hasta acá llegué y no me interesa más,
no puede decidir sobre sí mismo. Nuestros cuerpos están confiscados, finalmente. También sobre nuestra identidad, la comunidad trans entendió, lo luchó y logró ganar una ley de identidad de género y puede ser su propia identidad reconocida. Nuestras identidades son campos de batalla. El lenguaje, la lengua castellana es sumamente machista, tiene un masculino globalizador que invisibiliza a la mujer en todos los casos. O sea, el lenguaje también forma doctrina, también el lenguaje baja una ideología. Fíjense, el único lenguaje que tiene un ente reglamentador es la lengua castellana, es la Real Academia. O sea, real, viene de la realeza que era puesta por la Iglesia, coronada por la Iglesia. Es decir, hay una bajada de línea en nuestro lenguaje. El Estado también es el lugar donde luchar. Y el sentido común, una cosa que es lo que está normalmente aceptado por la mayoría, creer en Dios parece que es una cosa de sentido común. La mayoría no cuestiona eso. El sistema educativo, como vimos en las mesas de educación popular, de desarrollo de otras formas de educar que rompan, no solo con las estructuras disciplinadoras, sino también con los lenguajes que se utilizan, con las metodologías educativas. Los espacios públicos que fueron apropiados por sectores de poder y que se manifiestan las ideologías de los sectores de poder, no solo en la simbología, sino también en la arquitectura. Algo por ahí que parece medio tonto, pero para analizar. ¿Por qué los baños de mujeres son diferentes a los baños de varones? ¿Por qué el baño de mujer público se parece al baño de casa, el baño de varones es diferente? Hay cosas ahí para analizar de qué lenguaje se están bajando. ¿Por qué los cambiadores en los baños públicos solo están en los baños de mujeres y no hay cambiadores en los baños de varones? Hay arquitecturas que reproducen ideologías machistas. Los actos públicos que muchas veces se utilizan para bajar también un discurso, el derecho, etc. Hay muchísimos espacios donde pintar nuestro activismo. ¿Y quiénes se oponen a estas luchas? Bueno, están los que claramente piensan distinto, los opositores que se plantan desde un lugar que son absolutamente opuestos a lo que nosotros pensamos, por lo que nosotros luchamos, y son claros, quizás son los más fáciles de confrontar. Después están los sectores conservadores, los sectores que no quieren cambios sin analizar qué significan esos cambios. Y después otros más peligrosos, ¿no? Yo creo que los fui enumerando en orden de peligrosidad, que son los elitistas. Hay mucho elitismo en el escepticismo, en el racionalismo, en el ateísmo, en el laicismo y en el libre pensamiento. Organizaciones que solo quieren eso para su grupo de élite, ¿sí? Que solo organizan eventos en lugares donde pueden acceder solamente gente que se pudo preparar académicamente y que tiene el poder económico para pagar. Por eso nosotros jamás hicimos un evento pago. O sea, el libre pensamiento, el activismo, el ateísmo, el laicismo no puede ser por una élite, si no deja de serlo. Tiene que ser algo inclusivo, tenemos que buscar nuevos lenguajes, tenemos que ir a buscar a aquellos que no saben qué es un ateo, qué es un escéptico, qué es un libre pensador y qué es el laicismo. Esa es la gente que tenemos que convocar en nuestras acciones y con la cual tenemos que también tejer esas redes. Después están los apáticos, que son bastante peligrosos a mi entender, que son los que siempre dicen: ¿pero por qué estás haciendo esto? Hay cosas más importantes, hay chicos para darle de comer en el África. O sea, te dicen en qué tenés que militar y se esfuerzan mucho en fundamentar en qué tenés que poner tu energía, denostando tu trabajo en otras áreas que lo benefician también a él. Y es muy raro, pero gastan mucha energía en criticar su activismo sin hacer absolutamente nada en la sociedad. No mueven un pelo para eso y gastan energía en criticar lo que uno hace y por lo que uno trabaja, que si uno lo logra va a tener un beneficio. Y después están otros que realmente son como los más peligrosos de todos, que son los que se manifiestan como afines, pero neutrales, y se ponen en un pedestal de tolerancia. Entonces, cuando uno se manifiesta como ateo y explica sus características y es respetuoso, salen a defender otros sectores, creyendo que uno los ofende y los está atacando, cuando no es así. Si uno le pregunta a esos sectores, no se sienten ofendidos. Me pasó de reiteradas oportunidades, me pasó hace poco. Y gastan también mucha energía en atacar el activismo de uno sin hacer nada en la sociedad, siendo absolutamente apáticos, manifestándose como afines y jugándolos absolutamente en contra, porque muestran como que estamos divididos en nuestra lucha. Bueno, finalmente, como resumen, ¿qué caracteres principales tiene que tener este activismo, en nuestro caso ateo o libre pensador en general? Tiene que ser filosóficamente libertario, defender las libertades individuales,
respetuoso, diverso, multicultural, dinámico, activo, proactivo, inclusivo, o sea, lo que sea, no elitista, empático, receptivo con lo que está pasando, sea sensible con la sociedad, solidario, rizomático, es decir, tejer redes en distintos niveles, redes por abajo, por arriba, en todas las secciones. Lo rizomático viene de raíces que se van esparciendo sin que termine dándose cuenta de la sociedad que está pasando, y de repente estar ahí y estar en todos lados, y no tener fronteras, como estamos haciendo en este momento. No podemos tampoco estar dividiéndonos por países, tenemos que unirnos. Los problemas de Latinoamérica son los mismos. Incluso lo que está pasando en Brasil con el avance del neopentecostalismo es algo que nos va a pasar, es algo que tenemos que prever, porque nos va a pasar. El evangelismo neopentecostal fundamentalista está creciendo a pasos agigantados. Y si no, fíjense, los ateos, depende de qué encuesta vean, pero los ateos, los no creyentes en general en Argentina, podemos estar también por el 14% más o menos, los evangélicos por el 9%, y ven evangélicos por todos lados, proliferando por todos lados y teniendo cada vez más espacio de poder, y nosotros seguimos invisibilizados. Así que, para resumir, ¿por qué hacemos todo esto? Bueno, ¿por qué hacemos todo esto? Tenemos propósitos bien claros y tienen que ver con el tipo de sociedad que nosotros queremos. Bien. Hacemos esto porque sabemos que nuestros éxitos benefician a toda la sociedad, para que se vuelva más justa, tolerante, racional, sanamente emotiva y capaz de disfrutar la diversidad, para que cada persona pueda vivir en un entorno que le permita explorar toda su potencialidad para mayores grados de felicidad. Creo que este punto final es el fin último al que debemos buscar. Muchas gracias. Voy a intentar mi oportunidad. Estoy muy feliz de testimoniar que tenemos mucho en común y que intentamos hacer estas redes con otros tipos de activismo, pero hay un tipo de activismo que no recitamos por los derechos de los alemanes. Entonces necesito hacer una pequeña crítica que cuando se hace un evento explícitamente promoviendo el consumo de carne roja, algunas personas no y entonces cuando hablamos de opresión no podemos olvidar los animales. Yo como carne, pero yo pienso que no tenemos que torturar los animales para consumir su carne. Entonces, creo que este asunto es relevante para nosotros también. Si queremos eliminar el sufrimiento del mundo, como María habla en este libro, creo que no podemos ignorar los otros animales no humanos. Estoy muy contento que Ramón habló de los movimientos indígenas y nativos. Quiero el mismo para la economista. Está aconteciendo un verdadero genocidio del pueblo guaraní Kaiowá por cuenta del agronegocio. Entonces están asesinando a los líderes de las tribus. Es un horror que está aconteciendo en Brasil. Quería decir cortito igual y responderte el tema del asado. Dentro de la sociedad igual hay un par de personas que son veganas, que son bastante duros con ese tema.
Y el primer asado que hicimos, como explicaba en la ponencia, era para llamar la atención, ¿no? Para juntar gente. El segundo que hicimos ya lo hicimos por un tema como mucha presión que había de, bueno, tienes que hacerlo nuevo, y había mucha presión de que lo hicieran. Para este tercer año, ahora para este Viernes Santo, vamos a hacer otra cosa. No vamos a hacer algo centrado en asados. Por supuesto no vamos a ser dogmáticos de decir que alguien quiere asar algo, que lo haga. Pero vamos a hacer una feria. Una feria como estamos viendo todavía el nombre, es una feria de libre pensamiento, feria de libertad, algo así. Y con otras organizaciones. Entonces vamos a dar un giro también. Por supuesto, si alguien quiere asar cosas o comer vegetales, está en la libertad de hacerlo, pero va a responderte eso. Porque también esa misma crítica vino desde dentro de la organización también. Gente que es ateo, pero además es vegetariano o vegano. Entonces, con respecto a los integrantes de la sociedad atea que tienen otra postura, decidimos hacer algo más transversal, ¿no? Que no violente si que alguno se siente violentado. Considera otra minoría. Pero... Sí, asar vegetales, claro, sí, puede ser, para ocupar la parrilla también. Y otra cosa importante que Ramón mencionó fue la participación de la derecha política. No podemos intentar monopolizar en la izquierda el libre pensamiento. No debe ser monopolizado por ninguna ala de política, corriente política. Es respecto de la frase que existe, que me llama mucho la atención. Yo pienso desde mi ateísmo que no es fácil ser ateo, que es mucho más fácil ser religioso y creer en un Dios que te cuida y que después de la muerte puede seguir viviendo. No está claro que ser ateo te da mayor grado de felicidad. Yo creo que desde un congreso de ateísmo quizás tendríamos que trabajar conceptos y discutir, porque acá es como que el tema del ateísmo no se discute, se da por válido, pero no es ¿por qué existen las religiones? ¿Por qué la gente se engancha? Yo tenía una compañera que era súper atea, yo soy de las ciencias duras, soy doctora en matemáticas y profesora de la facultad. Tenía una compañera brillante que se volvió de estas religiones, estábamos hablando, no sé cuál de ellas, y le pregunté, ¿pero por qué? Esta chica se volvió ciega a los 20 años. Y cuando le pregunté por qué te volviste religiosa, porque lo único que me piden es creer. Entonces creo. No es fácil ser ateo, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me gustaría que existiera un Dios, para mí Dios no existe. Para mí es clarísimo que no existe. No tengo la menor duda que no existe. Porque no hay nada. Si uno lo cría de chiquito, tenés que creer, ¿qué es? Bueno, entonces mi pregunta es un poco este propósito de la felicidad. Que no... Pero es un propósito, ¿no? Pero no es un ateo. La frase está diciendo que el propósito de un activismo ateo, libre pensador, es llegar a mayor grado de felicidad, como propósito. Estoy diciendo que ya nos alcanzamos, que estamos en el nirvana de la felicidad. Pero a la sociedad no le podemos decir eso. Nosotros nos estamos cuestionando como ateos todo, y estamos cuestionando que las religiones oprimen. Lo que creo que por ahí no se entiende o no se entendió a qué va. Cuando nosotros pedimos ser incluidos, no discriminados, ¿sí? Cuando pedimos todos esos derechos, o cualquier grupo de la sociedad pide esos derechos y lo logra, como se logró el matrimonio igualitario, la identidad de género, lo que sea, toda la sociedad se vuelve un poco mejor. No es solo un sector.
toda la sociedad, al volverse más tolerante, más igualitaria, toda la sociedad es un poco mejor y puede acceder a mayor grado de felicidad al ser un poco mejor. A esto es a lo que nos referimos. Nuestra militancia, nuestro activismo, cuando produce algún éxito, beneficia a todos. Si no, no lo consideraría un activismo libre pensador. Sería una búsqueda de privilegios, en ese sentido. Bueno, ahí quería decir algo, no sé si... Yo quería decir que este es el cuarto congreso, que Fernando explicó en la apertura de la historia de los congresos. Nosotros venimos debatiendo mucho respecto de si seguir con la discusión directa del ateísmo o seguir avanzando. El primer congreso fue específicamente sobre los temas que vos venís planteando y cada congreso va avanzando. Yo particularmente creo que el ateísmo o la creencia es una cuestión muy emocional, ambas cosas, el ateísmo también, y yo creo que no se elige. Dentro de Ateos Mar del Plata tenemos un debate con el punto también, es absolutamente personal lo que estoy diciendo. Yo creo que no se elige. Yo no elegí no creer. Yo simplemente no creo. Entonces, no, tampoco me parece que tenga que ni discriminar a otros, ni que tampoco eso sea tan importante. Yo trabajo para que no me discriminen, para que podamos ser tolerantes con todas las creencias. Pero no creo que haya que imponerle, porque yo no creo que sea una cuestión racional, creo que es emocional. Sí, bueno, agregado a lo que iba a decir, coincido con Tere, en lo personal, para mí la creencia es equivalente a un sentimiento o emoción. Me surge de manera involuntaria la no creencia, en realidad, como decía anoche con alguna gente, no me surgió nada. De pronto apareció alguien que me dijo, creo en algo llamado Dios, y ahí fue donde apareció mi contrapartida de decir, yo no creo en eso. Por otro lado, respecto de lo que decías, sí, en parte coincido con que el libre pensamiento tiene como consecuencia mayores grados de felicidad, pero simplemente porque profundizar la capacidad de pensamiento, si querés llamarlo pensamiento, si querés llamarlo sensibilidad, te da una apertura que te permite quizás sufrir un poco más con algunas cosas y también alcanzar mayores grados de felicidad con otros. Te amplía en esa dicotomía. Y en ese sentido es más arduo, coincido con vos en que es más arduo, pero creo que lo vale tener esa amplitud. Sí. Bueno, poco quiero decir algo que va en ese mismo sentido, ¿no? Sí, clasificar esto, que no se puede elegir ser ateo, de la misma manera no se puede elegir creer. Yo cuando escucho que alguna gente dice, si no creyera en esto, me sentiría muy mal, desamparado, a mí me resulta una cosa imposible de entender, porque uno no puede elegir creer, es decir, puede desear que lo consuelen o como sea, pero creerse una patraña, llegado a un cierto grado de lucidez, es imposible. Sí, yo creo que la mayoría de nosotros, siguiendo lo que estaban diciendo, en algún momento se nos hizo un clic a la medida que fuimos ganando en racionalidad o en lucidez, y ya no creímos en esas cosas, como dejamos de creer, qué sé yo, en el ratón Pérez, que trae moneditas por dientes, cosas por el estilo. Y llega un momento en que se deja de creer en todo tipo de patrañas, y es imposible para una persona lúcida volver a ilusionarse con eso. Entonces, la felicidad, yo estoy de acuerdo en que es muy difícil, el concepto además muy discutible, ¿no? Que llamamos felicidad. Pero siento contento consigo mismo, que consiste en ser coherente y en vivir de acuerdo a la razón, me parece que es lo más que podemos aspirar. Es decir, llevar una vida digna, en libertad, y no sometido a algún tipo de cepo o de yugo ultramundano, ¿no? Sí, yo primero, yo defino el ateísmo primero como una identidad, o sea, como lo que uno se reconoce, y después como una postura filosófica. Pero primero parto de la identidad, de lo visceral, de cómo me reconozco. Me parece, eso no creo que sea una elección, no creo que uno pueda elegir eso de su identidad. Ahí tenemos. Sí, yo siguiendo la línea del pensamiento del señor, yo creo que tanto ser creyente como no serlo, ser ateo, para mí no es un estado, sino no es un estado del que uno goza y se tiene, o sea,
puesta en el laburo de Dios, sino que es una cuestión de voluntad que tiene que practicar uno todos los días. Porque, ¿qué dice qué contesta un católico o un sacerdote cuando uno le plantea, yo no creo en Dios, yo no tengo fe? ¿Qué contesta? Pídala. ¿No? Pídale a Dios la fe, pídale la gracia. Con lo cual hay que hacer la siguiente pregunta. A mí me gusta la filosofía, hay que hacer la siguiente pregunta de la filosofía. Si yo pido, ¿no soy ya creyente? Es decir, algo creo. Si yo le pido a Dios la fe que me dé la gracia, soy creyente, algo de creencia tengo. Con lo cual, me parece que no hay que alarmarse demasiado, porque todos tenemos un bagaje, por ahí todos creemos un poco, sospechamos que Dios existe. Hay que ponerle voluntad. Si quiero creer en que no existe, tengo que poner voluntad, tengo que poner voluntad todos los días, si no, no funciona. Me parece que pasa por ahí. Quería hacer un comentario pequeño sobre lo que plantea María Teresa de los congresos que fueron evolucionando en Chile. El primero que se hizo, se plantearon solo temas de ateísmo, o sea, ¿qué es el ateísmo? Ateísmo versus agnosticismo, qué es el laicismo y cuáles son las raíces del laicismo, qué sé yo, con filósofos, con un teólogo de la Universidad Católica de Chile, etc. Y también con un par de personas que son ateas y que defendían la otra postura. También se invitó a evangélicos, se invitó a un profesor de religión católica, etc. Y cuando se les pasaba la palabra a los asistentes, la mayoría de ellos hablaban muchísimo y se desahogaban y decían, mira, por fin me siento que no estoy solo, qué bueno ver a 100 personas que piensan como yo, y empezaban a contar su historia y empezaban a decir, mira, yo dejé de ser católico o dejé de creer, y empezaban a contar toda una historia y a sentir una red de apoyo en el resto de las personas que estábamos ahí, y se generó una sensación muy particular en ese congreso de que todos querían pedir la palabra no para preguntar sobre una duda en la exposición, sino más bien una especie de terapia de grupo para contar, mira, sí, yo también soy ateo por esto, y estoy contento de que ustedes también estén aquí. Eso me imagino que generó un grado de felicidad en todas esas personas que pudieron tener esa oportunidad de hablar. Algunos, por razones de tiempo, no pudimos dar la palabra a 100 personas, pero conforme fueron avanzando las mesas, personas diferentes iban también contando su historia particular. Y a mí también me generó mucho placer, digamos, que compartir historias, compartir anécdotas con esas personas. Nosotros, por lo mismo, en la sociedad creamos una aplicación de Facebook en donde con tu logueado con tu cuenta de Facebook escribes tu nombre y te pregunta inmediatamente por qué eres ateo y un par de preguntas clave para compartir experiencia con el resto de los ateos o agnósticos, qué sé yo. Y al inscribirte ahí tienes la posibilidad de leer la historia y las experiencias de otras personas. Y yo hice, por supuesto, comparar con los promotores, fuimos los primeros en probar la aplicación, y ahora que me metí hace poco, que hay como 130 personas, he leído algunas historias que se parecen a la mía, ¿no? Que yo fui de padres católicos, adoctrinado en colegio católico, qué sé yo, y después de manera muy gradual dejé de creer, pasé al agnosticismo y ahora ya estoy en el ateísmo. Y particularmente te digo, hay cosas que producen mucho placer y felicidad al plantearse desde la identidad de ateo, como otras que te plantean un poco más de angustia, o sea, ya no me voy a ir al cielo, ya no pienso como era niño, que cómo será el cielo, y qué bien que voy a pasar ahí, voy a juntarme con mi abuelito y mi abuelita, que los quiero mucho, ya no va a pasar eso. Entonces, eso que te plantea un grado de angustia, pero hay otras cosas que te generan mucho placer y felicidad, como que hoy día, por ejemplo, en Chile, hay una procesión a la Virgen, como hoy es el Día de la Virgen, acá en Argentina también, es feriado en Chile, y acá también, bueno, allá también es domingo, no hay tanta diferencia horaria. Bueno, ¿y qué pasa? Hay un santuario en Chile que se llama Tero Vázquez, donde está la Virgen de Tero Vázquez, queda cerca de Santiago de Chile, queda no tan cerca, varios kilómetros, 60 kilómetros, y la gente se va de rodillas desde Santiago de Chile hasta algunos, incluso los metros finales se van de guata, punta y codo, de pancita avanzando, con unas torturas tremendas,
porque están pagando una banda, ¿no? Y porque creen firmemente en eso, ¿no? Mientras nosotros estamos acá pasándola bien en el congreso, haciendo otras cosas, y los que no están en sus casas disfrutando, que no son creyentes y no están ahí pagando la banda, digamos. Entonces, también, y coincido con lo que planteaba Sandra, coincido con Sandra que está ese espectro, ¿no? Que algunas cosas en un extremo te generan mucha más felicidad que si fueras creyente y estuvieras encerrado en un dogma, y otras te generan, por cierto, mayores grados de sensibilidad, de sufrimiento o de angustia, ¿no? Entonces está todo el espectro, creo, ahí. Muchas veces la religión lo que hace es patear las preguntas para adelante también, ¿no? Porque bueno, te dice el cielo, pero no te garantiza el cielo. O sea, te lo tenés que ganar y nadie te dijo que te lo ganaste. O sea, también tenés esa incertidumbre. O con respecto a la existencia de Dios, pero tampoco te dice quién creó a Dios. O sea, es como que patea las preguntas para adelante. No da la respuesta definitiva tampoco. Igual me parece que también te da, por lo menos la católica, o la de origen abrámico, es decir, que son cristianas, islámicas o judías, en general tienen una carga tan grande de la culpa que la verdad que se vive bastante mal. O sea, romper con la culpa, romper con, como dice Tere, romper con la valoración del sufrimiento, me parece que es liberador, ¿no? Si vemos las estrategias de generar culpa en todo aquello que nos produce o al cual le ponemos un deseo, es decir, todo lo que deseamos, todo lo que es impulso, es un pecado, genera culpa. Entonces, creo que no se puede vivir feliz teniendo culpa de todos los impulsos. Si nos fijamos en los mandamientos, la mayoría, lo que están regulando son emociones, no regulan conducta. Y ese es el gran engaño. No desearás, amarás, o sea, lo que regulan son emociones que no son controlables. Y cuando no podés amar, cuando deseas, sentís culpa. Entonces, me parece que, por lo menos este tipo de religiones, no van hacia mayor grado de felicidad. Me parece que van hacia lo contrario. Pero bueno, es otro lado. Ahí te he pedido palabra a César. Sí, yo tengo dos propuestas. La primera, en base a lo que acabamos de escuchar de conferencia, podemos crear un grupo de ateos anónimos. Tal vez las parroquias no sean el mejor lugar para congregarse, pero va a ser como un grupo de autoayuda. Y la segunda es importar a la Argentina. Sí, hacer vegetales, claro. Sí, puede. La costumbre que los últimos gobiernos lo hagan arrastrándose. Tal vez podríamos importar e implementar también esa práctica. Acá para nuestros correligionarios católicos. El punticodo final. Sí, mira, podría ser bueno, podría ser interesante que, como Mateo te marca claro, ustedes de repente generaran talleres de conversación o alguna cosa así abierta, no solamente a los de ateos que pertenecen a la organización, sino que más abiertos, y eso podría funcionar como grupos de conversación, ¿verdad? Sí, nosotros también hicimos una, y vino gente, claro, laica, agnóstica, que por curiosidad, y sirvió también. Después lo tomamos del primer congreso, como vimos que la gente quería hablar, entonces bueno, démosle la palabra a la gente, y de ahí nosotros cortamente vamos dirigiendo la conversación, y eso sirvió bastante. Hicimos una experiencia más o menos similar a partir de Tere y Alberto, en unas jornadas en la facultad, que se llamaba Ser Ateo, y justamente los tres contábamos cómo llegamos a ser lo que hoy somos desde nuestras vivencias, ¿no? No era una explicación basada en fundamento filosófico, sino era contar nuestro recorrido a partir de nuestra educación, de nuestra familia, o sea, era una cuestión bien vivencial, y después sí, quedaba libre la palabra y el público intervenía un poco sobre eso, y era un disparador, ¿no? Y además tenemos tres ateísmos diferentes, lo cual me parece más que interesante, porque a veces se piensa como que el ateísmo tiene una doctrina y somos todos más o menos parecidos, y eso no es así. Y además tiene consecuencias en la vida de cada uno de acuerdo a lo que cada uno trabaja y con quienes cada uno trabaja y en su manera de pensar, porque ese librito que vos decís fue posible porque yo trabajo con el sufrimiento todo el tiempo, digamos, sufrimiento sobre sufrimiento. Yo me dedico a aliviar el sufrimiento desde que era muy chiquita y profesionalmente desde hace muchos años. Otro es ingeniero y otro trabaja en las ciencias exactas teóricas. Bueno, entonces cada uno también le resuena de distinta manera. También el activismo con los intereses, porque
también nosotros, digamos, estamos acá para tejer redes activistas, y entonces cómo interactuar con otras personas y cómo encontrar causas comunes que a veces, como decía Fernando, no tienen tanto que ver con las creencias, sino que más tienen que ver con la defensa de los derechos y de los derechos ciudadanos de todos, para todos, ¿no? Lamentablemente, bueno, tenemos que ir finalizando esta jornada.